Conchín Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Roberto. ¿Crees que algún día seremos capaces de darle al tercer mundo lo que se merece? Bueno, lo que se merece te refieres en sanidad, educación, infraestructuras, etcétera. En todo, en la atención que se merece. Porque parece que solamente ponemos el foco en la pobreza y en el sur del mundo, con las guerras, con los conflictos, con el ébola, pero el resto, nada de nada. Bueno, eso es lo que yo intento explicar en mi libro, que es enseñar ese África que está más allá de los titulares, más allá de la guerra y más allá de la pobreza. Por ejemplo, ese África del día a día que a mí tanto me ha enseñado y que tan feliz me ha hecho. Porque ese África del día a día es el África de personas extraordinarias, es el África de gente que lucha con nada, porque en África la gran mayoría de las personas se levantan por la mañana pensando en ganar €1 o $1 para poder alimentar a su familia, y así un día tras otro. ¿Cómo cambia, no, la escala? La escala de valores cambia completamente, porque cuando uno ve la muerte tan de cerca, cuando ve que la esperanza de vida son 45 años, lo superfluo, el qué dirán, lo que piensen los otros, pues se queda de lado y realmente se queda lo importante. ¿Crees que todos en algún momento de la vida deberíamos visitar el tercer mundo? Yo creo que sí, absolutamente, absolutamente, porque vuelves no solo con otra mentalidad mucho más abierta, sino también aprendiendo, o al menos a mí lo que me ocurrió fue que llegué a España aprendiendo lo que era la vida. La vida aquí está muy bien, pero es muy fácil. Aquí no tienes que luchar por tener agua, por tener luz, por medicinas, por cosas tan sencillas como esas. Allí en el tercer mundo eres tú, y tú con esa desnudez, con esas dificultades con las que tienes que luchar. Y creo que eso hace que te conozcas mucho mejor, lo cual es muy importante para la vida. Y creo también que uno, aparte de valorar lo que tiene, aprende a vivir, aprende a que nada es imposible, a que uno puede ser más creativo y por lo tanto tener mucha más iniciativa, ¿no? Cuando uno llega al primer mundo, como me ha ocurrido a mí, y me propuse escribir este libro, seguramente si no hubiera pasado por África no lo hubiera escrito porque hubiera pensado, no puedo, no sé. Después de pasar por el Congo y ver cómo esas mujeres eran capaces de todo, dije, pues yo también, capaz de tener un hijo, capaz de escribir un libro. Creo que ir al tercer mundo sería una asignatura obligatoria, al menos para nuestros hijos. El mío, desde luego, va a ir en cuanto pueda. Enseguida vamos a hablar de toda esa historia. Decimos que todos deberíamos alguna vez conocer, al menos una vez en la vida, pisar el tercer mundo, pisar África, pero hay mucha gente que no va a poder porque aquí ni siquiera, aun teniendo agua y acceso a medicinas, hay muchas dificultades también para muchas familias españolas. Pero sí, ¿crees que por lo menos debería estudiarse en los colegios, debería tener una presencia más importante en nuestras vidas, ¿o no? Sobre todo las enseñanzas que uno trae de África, ¿no? Yo creo que estudiar bueno, pues el tercer mundo es una cosa muy importante, las causas de la pobreza, el por qué, ¿no? Pues bueno, pues en el caso del Congo, que es el caso que yo conozco más, pues todo tiene pues una historia muy importante, pero además la mentalidad congoleña que, bueno, pues hay que decir que en algunos momentos dificulta el progreso, ¿no? Por ejemplo, son pues demasiado religiosos, podemos decir, que siguen demasiado las indicaciones de los pastores, y eso impide que algunas veces, en lugar de ir a trabajar, pues estén todo el día pues en la iglesia, o muchas veces. Creo que debería conocerse la historia de África, la historia, por ejemplo, de Congo, para entender las causas de la pobreza. Creo que habría que ir allí y volver, y si no se puede ir, al menos leer para, bueno, pues para tener esas, como decía antes, ¿no? Esas enseñanzas que, por ejemplo, en Congo, en las aldeas, como ocurre aquí, no todo el mundo puede salir fuera, pero cuando uno se va fuera, al volver, está todo el poblado esperando a que ese uno le cuente lo que ha aprendido cuando ha estado por ahí fuera, y puede estar horas y horas y horas hablando y todo el poblado escuchando. Y después el poblado le cuenta lo que ha ocurrido durante su ausencia. Bueno, pues hay libros en los que se puede
leer lo que pasa en otros países. Ujú. Con lo empieza? cual, ¿Y cómo empieza tu historia con África? ¿Cuál es el punto de conexión? Porque creo que ya que te tenemos aquí, una periodista que trabaja en Diario de Navarra, que trabaja en la televisión, que trabaja en una embajada, de repente cruza otro tipo de charcos ujú. y se planta allí, en el Congo, y conoce al Padre Amable, no allí, lo conoce aquí en España. ¿Cómo Sí, empieza porque, esa bueno, pues historia? porque él vino de vacaciones a España, yo estaba trabajando en la tele, de hecho estaba en el camerino preparándome para presentar El Tiempo y recibo una llamada de teléfono de este sacerdote al que hacía 5 años que no veía y además al que había visto 2 veces en mi vida en unas jornadas en las que habíamos coincidido. Entonces él vio que trabajaba en la tele y se le activó el chip y dice, uy, esta nos puede sacar en la tele. Entonces quedó conmigo y me propuso, oye, ¿por qué no vienes al Congo y haces un reportaje? Obviamente yo le dije que no. Digo, no, yo no pinto nada, aparte de que yo, pues en aquel momento es que no sabía ni poner en el mapa muy bien dónde estaba el Congo. Sabía que estaba por el centro de África, pero vamos, ni siquiera sabía que había 2 Congos. Y al final, por una serie de casualidades, me vi con un billete de avión en la mano y allí me planté. Dices, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que descubrí una realidad, la realidad africana, que, claro, yo estaba acostumbrada a vivir del foco y a salir en la tele y a alimentarme de esos focos porque, bueno, eso te alimenta también un poco el ego, ¿no? Y cuando llegas allí y ves esas personas que dejan sus vidas, que podrían estar siendo ejecutivos de cualquier empresa o de cualquier internacional aquí en España, y dejan sus vidas para estar allí trabajando con los más pobres, dándole todo lo que saben en lugar de a su propio beneficio por el provecho de otros, ¿no? Pero ¿cómo das ese paso? Porque Bueno, no es... cualquiera que se asoma a la página web del Ministerio de Exteriores Hmm, te recomienda no ir a muchos sitios y este es uno de ellos. hmm. Te coges tu mes de vacaciones y te vas allí. Cojo mis vacaciones y todos los días que tenía acumulados y me voy, bueno, pues porque yo pensaba que este cura me convenció y también, oye, también pensé, digo, a lo mejor puedo progresar también profesionalmente hablando, o sea, también hubo una parte egoísta y dije, bueno, este cura no hace más que darme la lata y al final ya te digo que bueno, lo explico bien en el libro, por una casualidad, el azar me abrió una puerta y entré. Dije que sí, de todas maneras dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Dije que sea lo que Dios quiera, seguro que todo sale bien. Y realmente esa decisión en aquel momento fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. A veces uno no sabe por qué toma decisiones, quizá fue ese mi caso, pero te aseguro que ahora visto con perspectiva cobran todo su sentido. ¿Viste tu vida peligrar? Porque hay un capítulo en tu llegada en la que tienes conocimiento de que hay que remontar el río Congo, puedes tardar hasta 2 días en llegar a la aldea donde vive el Padre Amable, pero a través de unos contactos intentáis conseguir una canoa a motor, a través de un ministro, pero las cosas ahí se complican. ¿Qué pasó? Bueno, es que África está llena de peligros. Uno sale de casa y no sabe qué le va a pasar. Pues tú vas por el río Congo como me ha ocurrido a mí, que he navegado mucho por el río Congo, y se te acaba la gasolina o se te enredan unos jacintos en las hélices, te quedas ahí tirado. Y claro, estás en medio de la nada. Y dices, bueno, ¿y a quién llamo? Que aquí no funciona el teléfono. Y entonces, por eso decía antes que son en esos momentos en los que a uno te aseguro que se le desarrolla la imaginación de una forma increíble. Y uno dice, bueno, en esos momentos de tanto peligro es cuando uno actúa de una forma o de otra, o es cobarde o es generoso, y ahí se ve quién es quién y quién eres tú en realidad. ¿Pero vas grabándolo todo? Yo estuve grabándolo todo, la primera vez que llegué ahí estuve grabando todo, efectivamente pasé muchos momentos de peligro. ¿Qué pasó en ese momento en el que no conseguís lo que queréis y hay un tramo en el que hay que montarse en autobús? Bueno, ese es el primer tramo, uno va el Congo, para llegar a Lukolela primero puedes ir en autobús, hay un tramo asfaltado, con lo cual puedes ir en autobús y después ya tienes que coger una canoa y navegar primero por el río Lima y después por el río Congo hasta llegar a Lukolela.
En nuestro caso, en mi caso, pues gracias a Dios la primera vez pues me ayudó el ministro que nos dejó su lancha motora, pero después no, después ya tienes que buscarte la vida, en este caso porque se quemó la canoa del ministro, con lo cual pues he navegado muchas veces, como ves ahí en las imágenes, en las piraguas tradicionales con los congoleños. Ellos son expertos navegantes y bueno, pues al final como ellos, pues te pones en manos del destino y dices, bueno, que sea lo que Dios quiera, que seguro que todo va a salir bien, porque en Congo ocurre eso, que todo el mundo tiene esperanza en que todo va a salir bien, aunque luego salga mal, pero bueno, eso no les impide para ponerse en marcha. Y vas grabando en un momento dado en un autobús y alguien se fija. ¿Qué pasó? Alguien se fija, quiero que me cuentes tú esa anécdota en la que paran el autobús unos militares, unos al principio, guerrilleros. Eso es, bueno, pues en mi primer viaje al Congo efectivamente iba con el autobús y nos pararon unos militares. Entonces, Ibas con el Padre Amable. Iba yo con el Padre Amable en el autobús y claro, me pareció tan pintoresco que no se me ocurre otra cosa que grabarles. Para mi asombro, pues, en fin, paran el autobús, empiezan a apuntarme con el Kalashnikov, tú nos has grabado, eso está condenado. Y yo, Dios mío, ¿qué he hecho? Veía que en el autobús ahí nadie se movía y me sacan del autobús a patadas. Yo pensaba que iban a pegar un tiro. Digo, aquí se acaba mi aventura en el Congo y de todo. Pasé un miedo que me temblaba todo, o sea, me temblaba todo. Y bueno, pues al final, gracias a pues la imaginación que a uno se le desarrolla, pues a Amable se le ocurrió un truco y me salvó, me sacó de ahí. Después he tenido otros problemas con los militares también, pero poco a poco pues los iba ya conociendo, ya conocía a su hermano, a su padre, a tal, al cual, y ya en Congo ocurre eso. Cuando ya conoces a la gente, pues ya es distinto. Y dices, hombre, teniente, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Conchín? ¿Vas a navegar por el Congo? Sí, voy a navegar por el Congo. Pase, pase. ¿Qué tal está su padre? Muy bien. ¿Qué tal su madre? Muy bien, estupendo. Pues ala. Entonces, lo mismo me ocurre para atravesar la frontera. Yo he leído libros en los que la gente atravesaba la frontera de los Congos, les ocurrían unas cosas tremendas. Claro, yo como... Bueno, pero ahí porque conseguisteis engañarles, ¿no? ¿A quién? A los militares en aquel momento, los que estaban, sí, ¿no? Bueno, engañarles no, simplemente fue un truco que se le ocurrió a Amable. No les enseñasteis las imágenes que Exacto. tú habías grabado. No, claro. Con lo cual les engañasteis sí, un poco, ¿no? Les engañamos un poco. Lo que ocurrió allí fue que Amable se vio el percal y dijo, esta pobre que viene de Europa no sabe de qué va el tema, voy a hacer como si nada. Entonces yo estaba en el autobús, veía a esos militares, Amable como si nada, y en el autobús nadie hacía nada, yo estaba, ya me echaron a patadas, tenía la pistola encima de la cabeza, digo, no sé cómo Amable no hace nada, me van aquí a matar, y entonces salió Amable del autobús y digo, voy a hacer un trato con vosotros, le dijo a los militares. Bien, dice, bueno, si esta chica os ha grabado, la matáis aquí mismo. Yo, ¿qué? ¿Pero qué les he grabado? Le decía yo Amable en español. Y él me decía, calla. Y entonces, pues, los militares, perfecto, si nos ha grabado, la matamos aquí mismo. Claro, como te puedes imaginar, estaba muerta de miedo. ¿Y qué ocurrió? Pues que Amable sacó una cámara. Yo digo, pues esa no es la mía. Es una cámara de fotos. Y yo, claro, alucinada. Y entonces los militares empezaron a mirar las imágenes y no se veían por ningún lado y Amable, ves, es que es una comunión, esto es un bautizo, esto es un no sé qué. Y los militares acabaron yendo y cuando yo subí al autobús y ya nos fuimos, al final vino una niña del final del autobús y me dio mi videocámara. Y claro, yo estaba consternada y ¿qué ha pasado aquí? Y entonces Amable me explicó que cuando él vio a los militares yo me quedé en tal estado de shock que él cogió mi videocámara sin yo darme cuenta, él lo pasó al asiento de atrás, al asiento de atrás, al asiento de atrás, hasta que llegó a la última niña, o sea que todo el autobús era cómplice. Entonces he entendido, qué grandeza la de esta gente, qué majos son los congoleños, es que es increíble, es que es otra cosa. Pero también tuviste la oportunidad de grabar otras cosas, caras, además, que supongo que tienes grabadas a fuego en el corazón y que vamos a ver ahora. Claro que sí. Estos niños son hijos de refugiados ruandeses. Hace 10 años sus padres tuvieron que salir de su país huyendo de la guerra entre los hutus y los tutsis.
Tras una amarga travesía de miles de kilómetros, llegaron a este pueblo de chozas en el norte de Congo-Brazzaville. Eran más de 5.000 personas. Sin embargo, las duras condiciones de vida, sin agua ni luz y con una sanidad más que deficiente, Bueno, Conchín, pues, han dejado huérfanos a centenares anécdotas de niños. aparte, esta es la vida en el Congo. Ajá, esta es. ¿Ves estas imágenes que Sí. las has grabado tú Sí. y las ves ahora y qué sentimientos tienes ahora mismo? Pues mira, Roberto, de gran satisfacción, porque es que en este rincón de África que yo me encontré tan paupérrimo, sin nada, es que ahora se han construido dos colegios, dos de los colegios más grandes del norte del Congo. Es que esta gente empieza a tener agua potable. Date cuenta la cantidad de niños que mueren por una simple diarrea, es increíble. Y esa región, ahora hay niños que empiezan a ver la luz, ya saben que pueden estudiar, pueden llegar incluso hasta la universidad después de terminar sus estudios. Los profesores están dando clases en aulas que, que están en condiciones y reciben un buen salario. Los padres han aprendido a cultivar la tierra. Hay un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, con la Universidad Complutense de Madrid, con los ingenieros agrónomos para que vayan cada 6 meses y les enseñen a cultivar sandías, pepinillos, cebollinos y otros cacahuetes, otras muchas cosas que ahora mismo están comercializando en la zona, con lo que le está dando un dinero. Antes esas personas no sabían ni que se podía cultivar eso. Y menudos melones y sandías que se cultivan allí, porque la tierra es muy fértil. Y esas personas pues ven un blanco y le llaman Conchín, fíjate. Me hace gracia. La verdad es que los niños allí incluso llegan a morir por una diarrea, ¿no? Mueren por cosas que aquí aquí sería impensable. Y claro, una cosa es decirlo, otra cosa es, como yo, pues verlo y vivirlo. Entonces, cuando ese ambulatorio, ves a esa madre saliendo del ambulatorio o de su casa con ese niño en brazos, completamente, dices, bueno, quieto, ¿no? Y dices, ¿qué pasa? Está muerto. Dios mío, qué horror. Y uno tras otro, ¿no? O esa madre que no tiene dinero para sus medicinas. ¿Y qué le pasa a este niño? ¿No? Tiene una pequeña anemia y entonces si se marcha la madre, no es que hacerle una transfusión pues cuesta $100 y no hay $100, no. Entonces se marcha y ya sabemos que ese niño va a morir. Claro, yo veía esas cosas y que se me ponían los pelos de punta, porque claro, sí, aquí hay pobreza, hay mucha crisis y tal, pero vamos, años luz de lo que ocurre allí, ¿no? Y eso te da mucho que pensar. Y allí la gente va a un hospital cuando ya está... La gente es tan pobre que va al hospital cuando está ya el niño muerto. Y van y dicen, oye, acabo de pagar $30, resucítemelo. Y es esa mentalidad, es que la gente es muy pobre. Y las religiones son capaces de lo mejor y también de lo peor, porque ¿qué ocurre también cuando niños que están enfermos o que tienen un comportamiento extraño pues, por cualquiera de estas enfermedades, ¿de qué les acusan? De estar poco menos que poseídos por espíritus. Claro, no es... la religión es la pobreza. Es la pobreza. En el caso del Congo, además, se une con la brujería, con la superchería. Entonces, es una forma de excusar echar a un niño de casa o a un abuelo de casa. Les acusan de brujos, los llevan a estas sectas y allí pues el pastor le hace unas perrerías tremendas. Pues yo, en fin, lo he visto. Exorcismos o con planchas le queman al niño y el niño al final, sí, soy brujo, pues claro, ¿qué vas a decir? Y entonces los padres, ves, es brujo, lo tenemos que echar de casa, porque es la pobreza, es que es una boca más que alimentar, ven que no pueden. De todas maneras, esto es un fenómeno moderno, un fenómeno actual, porque realmente que viene que llega con enfermedades como el SIDA, porque el SIDA deja muchos huérfanos, casi 2 millones de huérfanos solamente en el Congo. Como dices, el ébola también es una enfermedad, pero el hambre, y enfermedades comunes, las enfermedades más comunes en Congo, primero es el paludismo, después son las enfermedades respiratorias, después son las gastroenteritis. Uno de cada cinco niños muere antes de cumplir los 5 años y los padres también, como decía antes, la esperanza de vida es 45, 48 años, con 6, 10 hijos a su cargo. Pues claro,
A veces, si se muere uno de los dos, del padre o la madre, que es lo más normal, otro vuelve a rehacer su vida, se juntan ahí 12 hijos y alguno tienen que echar, entonces de ahí la brujería. Lo mismo pasa con los abuelos. Cuando no pueden hacerse cargo de los abuelos, les acusan de brujería y los echan de casa. Pero no es la religión, es la pobreza extrema que se vive en Congo. También hay grandes historias. Sí. ¿Alguna de ellas nos vamos a encontrar aquí? Claro, muchas ¿Por qué grandes nos historias. invitas a leer Querido Noah? Mira, Querido Noah es un libro en el que yo cuento mi experiencia en Congo. Yo, claro, llegué siendo pues, una chica de Pamplona que había vivido muy bien en una universidad, pues, como es la Universidad de Navarra Buena, tenía un buen trabajo. Y cuando llego a Congo y me encuentro todo eso, pues se me desbarata mi mundo, ¿no? Y digo, esta realidad es que no conozco y que me deja en estado de shock, ¿no? Como lo que más me ha sorprendido, lo que más me ha llamado la atención de Congo son esas personas que en esas dificultades extremas como las que acabo de contar, bueno, pues salen adelante y son capaces de cosas increíbles, ¿no? Pues el propio padre de mi hijo es un congoleño, un filósofo congoleño que podría estar aquí viviendo perfectamente en Europa o en Estados Unidos. De hecho, él es doctor en filosofía, profesor de francés, catedrático de francés. Él es, además, bueno, trabaja en el Banco Mundial, puede perfectamente trabajar en Washington si quisiera, y sin embargo, allí está, luchando para que todos los niños del Congo vayan al colegio. Hay 7 millones de niños que están fuera del colegio y, bueno, él lidera, ¿no?, el equipo para que vayan, y de hecho, bueno, UNICEF ya le ha reconocido su labor. Hay 3 millones de niños que ya van al colegio. El gobierno del Congo ha duplicado el presupuesto en educación, ha pasado de un 8 a un 16%, y personas como Valer me he encontrado a muchas en mi camino. El doctor Kilangalanga, por ejemplo, personas como Yembe, un hombre tetrapléjico que, sin embargo, a pesar de vivir sobre una camilla, pues ha tenido 8 hijos. Y es que para un congoleño no hay nada imposible. Es una de las enseñanzas y eso no hay que perderlo nunca de vista. Y no solamente eso, además, a pesar del sufrimiento tremendo que tienen esas personas, los congoleños optan por ser alegres, ¿no? Ellos son alegres y eso es una opción de vida. Eso tampoco hay que perderlo de vista. También tenemos que hacerlo como parte de nuestra vida. Es otra de las enseñanzas que me he traído de África. Y además he visto que los muros que se levantan en nuestra vida o cuando la vida te da un ladrillazo en la cabeza, eso no es para que te detengas, es para que demuestres al mundo de lo que eres capaz de hacer. Es otra de las enseñanzas que he comprendido, ¿no? Que hay que seguir adelante, luchar por lo que uno quiere y bueno, pues lo que decía al comienzo, que el qué dirán, el no voy a hacer esto porque me da miedo, los miedos, los qué diranes, cuando uno ve la muerte de cerca, quedan a un segundo plano y uno se centra en lo que es importante en la vida. Por eso yo he escrito este libro para darle unas pautas a mi hijo, ¿no? Porque este libro va dirigido a mi hijo. Querido Noah, es mi niño, es mi hijo. Quiero que aprenda a vivir, que aprenda cómo es la vida, que aprenda lo que es la vida y darle esas pautas que a mí, esas personas que yo he conocido, me han enseñado a ser humilde. Porque si tú vas a África siendo prepotente, uno cuando llega a África, siendo blanco, enseguida te ponen en un escalafón superior, con lo cual te pierdes muchas cosas. Hay que ser humilde, sencillo, porque la humildad y sobre todo el agradecimiento, el agradecimiento es un arma muy poderosa y muy fácil y muy sencilla. Pues eso, muchas enseñanzas, pero aparte, Querido Noah es una historia de amor preciosa, la historia que tengo con el padre de mi hijo. No solamente eso, es un libro de aventuras, es un libro que te adentra en este mundo tan distinto al nuestro y que, lo que decías, pues hay gente que vive, que no hace falta que vayamos allí. A través de libros como el mío, por ejemplo, pues vas a comprender muy bien esas otras realidades y esos otros países. Conchín Fernández, ¿has vuelto para quedarte? Bueno, eso nunca se sabe. ¿O volverás? Bueno, al Congo, por supuesto. Claro. Aunque sea de visita. Hombre, ahí tengo mi casa y por supuesto que volveré, claro. Tenemos en marcha 3 Front África, que es una iniciativa que tenemos con las mujeres congoleñas, y Bisocia va a ir ahora mismo, del 1 al 15 de abril, estará allí en Congo y traerá pues, los vestidos que nos van a hacer las mujeres congoleñas y que se podrán adquirir en nuestra página web, que estamos haciéndola. Pues te seguiremos la pista. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Conchín. Gracias. Un placer. Igualmente.